Buenas noches, un placer estar con ustedes. Ya nos saludamos, pero nos volvemos a saludar. Saludamos a las personas que nos están viendo por internet. Y esta noche tenemos un tema muy importante, es la tercera noche que nos reunimos. Y hoy vamos a hablar de el villano en el drama del Apocalipsis. Es un tema muy importante porque hay personas que no entienden acerca de este tema y algunos subestiman al villano que aparece en el libro de Apocalipsis. Y muchos de ellos no lo conocen muy bien y vamos a poder explicarlo en esta noche solamente con la Biblia, sin ningún tipo de ayuda extra, sin ningún tipo de otro pensamiento, de otra fuente. Nos vamos a basar como venimos haciendo cada noche con la Biblia, porque la Biblia se responde a sí misma. Y cuando ustedes ven esta imagen, fíjense bien esta imagen, presten la atención, ¿qué es lo que ven ahí? Ven un ángel, ¿verdad? Ven un ángel. Pero cuando nosotros nos fijamos bien cómo está el rostro de ese ángel, no es un ángel que está contento, ¿verdad? Resulta que este es un retrato del villano del Apocalipsis. Y claro, uno diría, no, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser que un ángel sea un villano, no? Bueno, esa es la verdad. El villano que aparece aquí, ¿no es cierto?, es el mismo Satanás, es el mismo Lucifer. Ese en su aspecto es lo más parecido que se ha hecho, ¿no es cierto?, con respecto a un artista. Hay muchos retratos, ¿verdad?, de Satanás a lo largo de la historia del mundo. Hay de todas clases, ¿verdad? Algunos son parodias, son satíricas, imágenes satíricas para causar risa o para desprestigiar, pero que aparece rojo, con una cola en punta, con un tridente, cuernos. Pero la Biblia nunca enseña eso. La Biblia nunca dice eso. Y justamente hoy vamos a conocer acerca de este villano, cómo es su aspecto. Y te mostraba esta imagen justamente para mostrarte lo equivocados que estamos culturalmente. Porque si vos te dejás llevar por la tradición y la cultura del mundo, vas a ver que las diferentes culturas del mundo lo pintan de otra manera. Yo no te quiero mostrar imágenes, vos lo podés buscar después en Google, todo eso lo podés buscar, pero no es mi intención eso. Yo lo que quiero mostrarte es lo que dice la palabra de Dios. Yo no quiero llevarte a lo que dice la cultura o la tradición, sino lo que dice a nuestro Señor Jesucristo. Claro, porque cuando nosotros hablamos de un conflicto entre el bien y el mal, el libro de Apocalipsis describe que hay una lucha entre el bien y el mal. De un lado está este señor, el innombrable, por decir algunos. Y del otro lado está Jesús. ¿Qué diferencia que hay entre uno y otro? La diferencia entre Jesús, la forma de ser, la forma de actuar, cómo lleva adelante su juicio, cómo lleva adelante la forma en la cual quiere que lo adoremos y no demanda adoración. Y cuando vos hablas de Satanás, él quiere también que lo adoren. Él demanda adoración. Claro, él quería ponerse por encima de Dios. Quería ser más que Dios, quería que Dios le rindiera culto. Pero todo eso, ¿sabes qué? Lo vamos a ver en esta noche en la Biblia. Y para eso vamos justamente a buscar la primera pregunta de esta noche, que es muy interesante. ¿Qué nombres o títulos da el Apocalipsis a Satanás? Claro, porque cuando nosotros vemos un poquito la historia de Satanás, claro, tenemos que ver por qué él recibe este nombre y qué nombres más tiene en la Biblia, cómo identificarlo en la Biblia. Bueno, vamos a ver esos nombres en estos versículos bíblicos que aparecen aquí en la pantalla. Vamos a buscar Apocalipsis 2.10, Apocalipsis 12.9 y Apocalipsis 12.10. Ahí aparecen varios libros varios nombres, de Satanás. A ver,
No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El primer nombre es el diablo. ¿Diablo qué significa? Significa mentiroso, chismoso. Qué interesante el significado de ese nombre. Diablo, mentiroso, chismoso, engañador. Eso es lo que significa diablo. Claro, cuando vos estás mintiendo, cuando sos chismoso, ¿a quién te pareces? ¿A Jesús o al diablo? Qué interesante, ¿no? Vamos con el segundo, 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Fíjense que ahí aparecen tres nombres: el gran dragón, serpiente antigua y Satanás. Vamos a ver de que en la iconografía del mundo, el dragón aparece siempre en la iconografía del mundo y está relacionado el dragón, más allá de la cultura o de la tradición humana, en la Biblia el dragón es el diablo, es Satanás, es la serpiente antigua. Satanás significa contendiente, ¿sí? El que se opone, enemigo. Eso significa Satanás. Así que es el que no estaba de acuerdo con el gobierno de Dios. Y por eso vamos ahora al 12:10, que es el último que vamos a ver. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El acusador de nuestros hermanos. Mirá vos qué interesante, el acusador. Claro, son nombres calificativos que tiene justamente el diablo, ¿verdad? Satanás es nombrado, es mencionado específicamente, solamente en Apocalipsis, y específicamente lo digo, 55 veces. Y es algo bien interesante, porque claro, a veces uno ha leído el libro de Apocalipsis y no se ha dado cuenta de este detalle. Se lo nombra 55 veces y se refiere de forma indirecta veintenas de veces más en el libro de Apocalipsis, sobre todo con aquellos que son sus agentes, con aquellos que colaboran con él para destruir la obra de Dios y a su pueblo. Claro, porque, a ver, tenemos que entender que hay personas que son o inspiradas por el Espíritu Santo para actuar y ser hijos de Dios, o tenemos personas en el mundo que son inspiradas por el espiritismo, que es el espíritu del diablo, para actuar como hijos de los hombres. La Biblia define a la humanidad entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Eso va desde Génesis hasta Apocalipsis. Y vos vas a ver de que esa definición, hijos de los hombres, los hijos de Dios y los hijos de los hombres, siempre hay una diferencia. Los hijos de Dios hacen la voluntad de Dios, tienen el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y los hijos de los hombres no. Aunque los hijos de los hombres se pueden parecer en algunas cosas, no son iguales. Y lo que los diferencia es su adoración, es el espíritu con el que obran. Claro, porque si vos imaginate, si hay una persona, vos vas a una iglesia, como muchas tantas, ¿qué vas? Y en esa iglesia hay gente chismosa, hay gente que vos decís algo y enseguida te saltan, te contradicen, o se pelean todo el rato, o la adoración a la que vas y no te deja tranquilo y de repente parece todo raro. ¿Realmente está el Espíritu de Dios ahí? ¿Son hijos de Dios? Pero hablan de Dios. Pero hay que ver a quién se parecen más. Recuerden que Jesús a los mismos fariseos, a los mismos dirigentes de la religión a la que él pertenecía, les dijo: ustedes son hijos del diablo, ustedes se parecen a su padre y no se parecen a mí, no se parecen al Padre, le dijo Jesús. ¿Sí? En definitiva estaba haciendo la comparación.Nosotros a esto último que acabo de decir de Jesús, ¿verdad? No lo dice, pero lo sacamos por contraste, ¿verdad? Porque está de forma tácita en el texto. Ahora, vamos a ver la siguiente pregunta: ¿de dónde vino el diablo?
Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. ¿De dónde vino? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien, fíjense bien clarito ahí. Satanás vino del cielo, ¿sí? De ese lugar donde está el trono de Dios, donde está la ciudad de Dios, esa ciudad magnífica. De paso vamos a tener, una de esta noche vamos a hablar directamente de esa ciudad, porque el libro de Apocalipsis habla mucho de esa ciudad, pero tenemos que ver de que primeramente tenemos que entender que este villano vino del cielo, vino del mismo lugar donde Dios habita. Es alguien que fue creado por Dios, ¿verdad? Pero claro, tenemos que entender de que Jesús mismo hizo referencia a esto, de que el diablo vino del cielo, cayó del cielo, en Lucas 10:18, cuando dijo, vi a Satanás, ¿no es cierto?, caer como un rayo que caía del cielo. Ahora, nosotros tenemos que ir prestando atención a estas cositas, porque claro, nos va armando el panorama de dónde viene este ser, para poder entender un poquito lo que él hace. ¿Sí? Él vino del cielo, bien. ¿Por qué fue lanzado del cielo? Apocalipsis 12, versículos del 7 al 9, y segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Muy bien. Y vos leíste segunda de Pedro 2:4, y ahora Apocalipsis 12, versículos del 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien. Es clarísimo Pedro y Juan para mostrarnos la razón por la cual fue arrojado. Fue arrojado porque pecó e hizo guerra. No solamente pecó, no solamente engañó, mintió, también lo que hizo guerra. Claro, porque ya no podía estar alguien que se oponía al gobierno de Dios vivir, no había armonía, ya se había perdido la armonía en el cielo. Ahora vamos a ver la siguiente pregunta que está relacionada con esta. ¿Quiénes fueron arrojados con él? Apocalipsis 12, versículos del 7 al 10. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche. Interesante, ¿no? ¿Quiénes fueron arrojados con él? Sus ángeles. Los ángeles que estaban de acuerdo con Lucifer, los ángeles que estaban de acuerdo con Satanás, fueron arrojados con él. Ahora, si prestamos atención a los versículos que estamos leyendo, fíjense que estamos hablando del villano que aparece en Apocalipsis, que fue creado por Dios, que vivía con Dios en la ciudad celestial, que servía a Dios, que estaba con otros ángeles, era un ser perfecto, pero que pecó. ¿Por qué pecó en un lugar maravilloso donde
no había maldad. Eso es un gran misterio, después se lo podremos preguntar al Señor. Pero podemos saber de que hubo la semillita en su corazón fue de egoísmo. Lo que podemos saber y determinar por la Biblia que los dos grandes poderes que mueven a la humanidad son el amor o el egoísmo. El amor proviene de Dios y el egoísmo produce toda la raíz de males. Es el amor al dinero, la idolatría, todos los pecados pasan por lo que yo quiero. No me interesa lo que vos querés, yo quiero. Y vos fijate que Satanás dijo, no me interesa a ustedes el resto de ángeles, lo que ustedes quieren, lo que yo quiero, lo que estén conmigo, a ver, ¿qué quieren ustedes? ¿Quieren lo que yo quiero? Porque ese es el planteo. Acá estamos hablando de una rebelión en contra de un gobierno que existió mucho antes que existiera el planeta Tierra. Y esto que estamos hablando, de lo cual está describiendo el libro de Apocalipsis, sucedió antes de que existiera el primer hombre y la primera mujer de la Tierra. Por eso lo que estamos hablando no sucedió acá en la Tierra. Estamos hablando de otra realidad la cual nosotros no entendemos, porque es eternidad, una realidad de eternidad en la cual nosotros no entendemos eso, porque no tenemos nada eterno en la Tierra. Todo perece aquí. Y nos es difícil a veces entender estas cosas, pero es bueno ir viendo lo que pasó, el comienzo de la historia, antes de que existiera el mundo, antes de que existiera la humanidad, lo que sucedió en el reino de los cielos. Ahora, ¿cuántos ángeles fueron arrojados fuera con él? Con este diablo, con este Satanás. ¿Cuántos fueron? Apocalipsis 12:3. El versículo 4 y los versículos del 7 al 9. Ya lo leímos, pero lo vamos a refrescar justamente por el hecho de que la Biblia es la que nos tiene que responder. Porque esto es un seminario. Vamos haciendo preguntas y respondemos con la Biblia. No con lo que a mí me parece, lo que te parece a vos, sino con lo que dice la Biblia. Vamos a ver qué dice. Apocalipsis 12, 3, 4 y versículo del 7 al 9. Apareció en otras señales en el cielo que aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En su cabeza 7 de antemano y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojaba sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Muy bien, después más adelante vamos a ir viendo un poquito más estos versículos porque tienen mucho contenido profético, pero ahora nos estamos centrando más que nada en el villano, ¿verdad? Él arrastró la tercera parte de los ángeles. A ver, vamos a hacerlo bien simple para poder explicarlo. En el idioma original que se escribió esto fue en griego. Cuando hablamos de la tercera parte, o sea, vos tenés que ver que se divide la cantidad que sea, porque no sabemos la cantidad de ángeles. Puede ser, la Biblia habla de miles, de millones, de millares, o sea, incontables, son un montón. El Señor sabe cuántos son, nosotros no tenemos un número exacto de cuántos ángeles son. Pero no importa si son 1.000 millones, ponele que son 1.000 millones, ¿sí? Vos lo tenés que dividir esos 1.000 millones en 3, porque habla de la tercera parte. O sea que Satanás se llevó, si vos los dividís en 3, la tercera parte, Satanás se llevó una. Y a Dios le quedaron las 2 terceras partes, ¿sí? Satanás se llevó una tercera parte y a Dios le quedaron las 2 terceras partes, ¿sí? O sea que por cada demonio que hay aquí en la tierra, hay 2 ángeles de Dios que existen. Esto es mucho para una rebelión, ¿verdad? Esto es mucho para una rebelión. Son muchos demonios. Claro, y vos tenés que ver que cuando vos estás hablando entre un conflicto entre el bien y el mal, vos tenés que entender de que vos estás en el medio de ese conflicto y que no podés ser neutral. Vos tenés que estar de un lado o del otro. Y el mundo se rige así. Eso te guste o no te guste. No, pero yo no estoy de acuerdo, yo tengo otra opinión, yo tengo otra verdad. Bueno, fantástico, vos podés tener tu opinión, podés tener tu verdad, Dios la respeta, yo la respeto, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Si vos creés que la Biblia es la palabra de Dios, entonces vos tenés que tomar una decisión.
¿De qué lado estás? ¿A quién servís? Porque esta guerra, por más de que nosotros no la veamos, existe. Y yo te puedo dar fe de que el diablo existe y te puedo dar fe con el corazón que también existe el Señor. Y he estado en la presencia de su Espíritu Santo y sé que muchas personas que creen estar del lado de Dios hoy no lo están. Por eso es bueno entender lo que dice la palabra de Dios y es bueno acercarse al Señor. ¿Cuál es el origen de Satanás y sus ángeles? Colosenses capítulo 1, versículos de 15 al 16. ¿Qué dice? A ver. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Muy bien, Jesús los creó. Jesús creó a estos ángeles, Jesús los creó, ¿no es cierto? Y eso es lo que dice cuando habla de la Biblia de principados y potestades. Tenemos que entender a qué se está refiriendo. No se está refiriendo a príncipes de la tierra, o potestades de la tierra. Está hablando de seres que son seres que no están atados a la materia como nosotros. Son espíritus. Y esos espíritus viven de forma diferente, tienen otras necesidades a las nuestras, y nosotros podemos conocer un poquito de ellos, aunque no todo, en la palabra de Dios. Ahora, vos tenés que pensar un momento en la angustia de Jesús. Claro, porque cuando Satanás se revela en contra de él, se revela en contra del Padre, contra el Espíritu Santo, pero netamente el conflicto es con Jesús. Porque vos fíjate que la descripción que hace el Apocalipsis dice que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Claro, y Miguel en la Biblia es Jesús. Y como ya te había adelantado, no hay 6 arcángeles, o a veces algunos nombran más. Esos son invención que no está en la Biblia. La Biblia habla solamente de un arcángel. Y ese arcángel es Jesús, es Miguel. Jesús tiene más de 470 nombres. ¿Sí? Ya vimos la cantidad de nombres que tenía Jesús en el Apocalipsis y todo es algo impresionante, la cantidad de nombres que tiene Jesús. Y Miguel significa quién como él. No hay nadie como él, porque él es el arcángel. Un arcángel no es un ángel, el mismo nombre te lo dice, es el que está por encima de los ángeles. Es el que los comanda. Y en el libro de Apocalipsis Jesús aparece a la cabeza, comandando a los ángeles, llevando adelante su ejército. Y nosotros tenemos que ir viendo estos detalles, porque claro, te van armando el cuadro de a poquito. Nosotros estamos estudiando el libro de Apocalipsis y lo estamos llevando de a poquito para ir viendo los actores principales, ver la escena, ver el conflicto, ver dónde se posiciona cada uno de los personajes y dónde estoy yo también. Porque el propósito de todo esto es saber dónde estoy yo también acá. Ahora, cuando Jesús se revela a Satanás y se revelan todos esos ángeles, qué angustia la de Jesús, qué dolor le debe haber producido. Porque no te olvides que Él siente las emociones que nosotros tenemos, dice la palabra de Dios, los sentimientos que nosotros tenemos, los heredamos de Él. Él fue el que creó a Adán. Él fue el que nos dio vida junto con el Padre, junto con el Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos nos dieron estas emociones, nos dieron estos sentimientos, pero nosotros tenemos que aprender a no ser guiados por las emociones y los sentimientos. Nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ayuda a entender racionalmente para poder comprender lo que sucede en nuestro corazón y para poder manejar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Ahora, el pecado trae angustia, separación y tragedia. Eso es lo que pasó en el reino de los cielos. Cuando hay una guerra, ¿qué hay? Angustia, separación y tragedia. Y nosotros sabemos muy bien de eso. Somos expertos los seres humanos en eso. Porque somos expertos en el pecado.
pero Dios nos quiere enseñar, nos quiere mostrar cosas diferentes. ¿Cómo describe? Vamos a la pregunta 7. ¿Cuál era el nombre y la tarea de Satanás antes de su caída? Fíjense, vamos a ver Ezequiel 14, versículo 12, y Ezequiel 28, 14. Isaías 14. Isaías 14, 12 y Ezequiel 28, 14. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que dedicabas a las naciones. Y Ezequiel 28, 14. Tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras, de fuego te paseabas. Muy bien, entonces vemos de que su nombre era Lucero, o algunas versiones de la Biblia más antiguas dicen Lucifer, ¿sí? Porque están en latín, ¿verdad? Y el otro está en español, entonces significan lo mismo, y ahora era algo muy bonito, ¿verdad? Y después dice, era un querubín protector del monte santo de Dios. Claro, cuando vos estudias la Biblia, vos encontrás que los ángeles, hay distintas clases de ángeles. Están los querubines, como en el caso de Lucifer, que es Satanás, ¿verdad? Él era un querubín, pero también están los serafines, que también se los conoce como los seres vivientes, que son 4. Solamente conocemos 4 serafines que aparecen en la Biblia. Y después están los querubines. Y los 4 serafines, bueno, vamos a explicar un poquito, están alrededor del trono de Dios. Después los querubines son los que están en contacto con Dios y son los que están, ¿verdad?, en rango inferior a los serafines. Después vienen los ángeles rasos, digamos, los que son los ángeles, ¿sí? Los que forman parte como si fueran soldados, siervos del Señor, que cumplen con todas las funciones. Y ellos son los que están con nosotros, aunque nosotros no los vemos, ellos están con nosotros protegiendo nuestra vida, y aquellos que son hijos de Dios los están cuidando. Ahora, está bueno entender esto, porque vos vas viendo una realidad a través de la Biblia y la vas cotejando también con la vida, con tu vida, porque todo esto tiene que servirte a vos, para darte seguridad, para darte confianza y esperanza. El libro de Apocalipsis no es para meter miedo, justamente hace todas estas descripciones para mostrarte todo esto. Vos ves que en estos versículos, en Isaías y en Ezequiel, aparecen el príncipe de Tiro, el rey de Tiro y el rey de Babilonia. Y resulta de que se los describe a ellos y se los compara con Lucifer, en sus actitudes, en su carácter. Claro, porque una persona que se aparta de Dios se va pareciendo cada vez más al diablo, al oponente, a Satanás. Pero una persona que se acerca más a Dios va obteniendo los dones y los beneficios del Espíritu Santo. Tiene que haber sí o sí un cambio, para bien o para mal. Claro, porque hay muchas personas que están dentro de las iglesias cristianas, pero ¿cómo puede ser que haya un cristiano, un hijo de Dios, que vaya y golpee a su esposa y después vaya a predicar a una iglesia? No tiene sentido. O que viola a su hija y después... No tiene sentido. Algo pasó ahí. En algún momento abandonó al Señor, porque alguien que está con el Señor no puede hacer eso. ¿Y cómo sabemos eso? Por la historia de Lucifer. Y es algo que se va repitiendo siempre. Cada ser que ha creado el Señor, si está con el Señor, permanece en la luz. El Espíritu Santo lo dirige. Un hijo de Dios que se aparta de Dios, deja de ser hijo de Dios y se transforma en hijo de los hombres. Y se parece más a Lucifer. Rebelde, obstinado, en contrariedad de la palabra de Dios. Quiere poner su opinión por encima de los demás. Mirá vos, qué interesante. ¿Viste cómo? Y esto yo te lo voy haciendo no porque soy psicólogo, sino porque me gusta ver el tema del estudio de la conducta en la Biblia. Cuando vos estudias la personalidad de Satanás, claro, vos ves que el tipo es perseverante también en hacer lo malo, perseverante. Se deleita en hacer lo malo.
qué tristeza que me da cuando hay personas, y justo el otro día me encontré una persona aquí en la calle que me decía que Satanás está mal entendido, es un tipo mal comprendido. Yo, ¿en serio me decía? Sí, le digo yo, mirá, te invito para que vengas al seminario y puedas realmente entender quién es realmente, porque él no está engañado, él sabe muy bien lo que hace. ¿Cómo describe la Biblia a Lucifer? Fíjense, Ezequiel 28, versículos del 12 al 17. Hijo de hombre, levanta, desecha sobre el rey de Tiro y dile así: ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado, hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, toda piedra preciosa era tu vestiduras, de cornalina, topacio, jaspe, crocilitos, virilo, ónix, de zafiros, carbunclo, esmeralda, oro. Los primeros de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí tuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contracciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Muy bien. Fíjense cómo describe la Biblia a Lucifer, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. O sea, perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Era impresionante. Claro, empezó a mirarse a sí mismo y a no necesitar de Dios. Empezó a mirarse a sí mismo, y claro, esto que estamos hablando de mirarse a sí mismo, ego, yo mismo, egoísmo, ¿no es cierto? Es lo que el diablo hizo, ¿no? Y fue lo que lo llevó a todo esto, a pensar su vida solamente en función de sí mismo. ¿Qué ocasionó la caída de Lucifer? Claro, es justamente lo que estaba yo nombrando, pero ahora lo vamos a leer en la Biblia. En Ezequiel 28, 17 y en Isaías 14, versículos 12 al 14. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, pondré para que miren en ti. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré y los lados del norte. Muy bien. Sobre la altura de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí está, me faltaba un pedacito, muy bien. Fíjense, ahí vemos entre los dos versículos, debido a su hermosura y esplendor, se volvió enaltecido, o sea, altivo, pecador. Para poder resumir un poquito, ¿verdad?, todo lo que acabamos de escuchar. Y dijo, seré semejante al Altísimo. Claro, todo esto nos muestra de que él deseaba elevarse y gobernar.
gobernar a todos los ángeles, aún a Dios mismo, y quería estar por encima del trono de Dios. O sea, y si vos lo comparás con Jesús, a Lucifer, por contraste vos vas a encontrar de que Jesús es completamente distinto. Él deja el trono, deja el reino de los cielos, deja el servicio de los ángeles, deja toda su pompa, su gloria, su luz, y viene a encarnarse como un ser humano y a morir por nosotros. ¿Y cómo te dice Jesús? Sígueme. ¿Y Satanás qué te dice? Sírveme. Claro, ¿hay diferencia o no? Hay diferencia, claro que hay diferencia. Jesús te dice, seguime, si vos querés, me seguís. Si me amás, vas a poder guardar mis mandamientos. Y Satanás que te dice, obedeceme. ¿Y qué es lo que te mete? Miedo. Si vos estás en una religión de miedo, hay un problema ahí. Porque claro, si vos tenés miedo al apocalipsis, tenés miedo a Dios, tenés miedo al juicio, ¿quién te mete el miedo? Si la palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Si vos estás en el perfecto amor, en el amor de Dios, no vas a tener miedo de Dios. ¿Cómo vas a tener miedo de tu papá? ¿Acaso Dios golpea? ¿Acaso Dios obliga? ¿Acaso Dios mata? ¿Dios enferma? No. Pero el primero en ser culpado, cuando alguien muere o alguien se enferma, es Dios. ¿Y el diablo? Nadie se enoja con el diablo. ¿Quién se enoja con el diablo? Cuando alguien se enferma, cuando muere tu papá, no voy más a la iglesia. ¿Por qué? Porque estoy enojado con Dios. ¿Enojaste con el diablo? El Señor enfermó a tu papá o a tu mamá. Y eso es lo que explica la Biblia. El que causa la enfermedad es el diablo. Y no es un solo versículo, tenés un libro entero, por ejemplo, el libro de Job. Ahí tenés la explicación, quién causa la enfermedad, quién mataba a las personas, quién era el responsable de los accidentes. Claro, porque tenemos que entender bien los actores que están acá. ¿Y quién es el villano? Dios no es el villano. El villano siempre ha sido ¿verdad? El que venimos nombrando hasta aquí. El Apocalipsis revela el verdadero carácter de Satanás. Y claro, ahora vamos a ver. Mirá todos los versículos que tenemos para hablar del carácter de Satanás. Apocalipsis 12:9, a ver, ¿qué dice? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Claro, mirá el primero, engañador, engaña al mundo entero. Ahí vemos el carácter de él. Engañador. Y después lo vamos a volver a ver a esto porque cuando después avancemos más en el Apocalipsis vamos a ver más de este villano. Pero, ¿qué dice el 12:10? Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y autoridad de Jesucristo. Muy bien, entonces vemos es un acusador, el acusador de nuestros hermanos. Y está hablando de los ángeles, los cuales eran acusados por Satanás por obedecer al Señor. Claro, o sea, por hacer bien su trabajo, por amar a Dios, Él los acusaba. Ahora vamos en el 2:10, Apocalipsis 2:10. No temas nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo entrará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Muy bien, refiriéndose a una de las iglesias que después vamos a ver, fíjense que allí dice, echa en la cárcel a los hijos de Dios. ¿Los echó Dios en la cárcel? No, ¿verdad? Fue el diablo. Ahora vamos a Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras, y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Muy bien, tiene un trono entonces que habita entre los malos. 12:12, a ver, Apocalipsis 12:12.
Por lo cual, alegraos, cielo, y los que moráis en ello, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Muy bien, tiene grande ira, dice, sabiendo que le queda poco tiempo. Ahí estamos viendo todo el carácter de Satanás. A ver, ¿qué más dice en el 12:17? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hace la guerra contra el resto de la descendencia, no contra todos los cristianos, solamente contra el resto hace la guerra. Y fíjate vos qué interesante, hizo guerra en el reino de los cielos, hace guerra en la tierra. ¿Ha cambiado algo? No ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Su carácter sigue intacto, engaña, acusa, echa a la cárcel, tiene un trono y habita entre los malos. O sea, hay personas que son malas. Hay personas que son guiadas por Satanás y algunas lo hacen a conciencia. Claro, porque tenemos que quitarnos la venda de nuestros ojos. Hay personas que realmente lo hacen a conciencia. ¿Hasta qué punto irá Satanás con sus engaños? 2 Corintios 11, del 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ay, qué versículo esto, ¿no? Porque vos fijate, dice, Satanás se presenta como un ángel de luz, pero también tiene ministros. O sea que hay personas que son pastores, que son sacerdotes, que tienen diferentes títulos dentro de la sociedad como líderes religiosos, ¿verdad? Y se disfrazan como ministros de justicia, pero no lo son. ¿Ah? Interesante, ¿no? Y eso que no es solamente la única parte que lo dice la Biblia, pero lo tenemos que decir, porque estamos estudiando un seminario y tenemos que ir dándonos cuenta de la verdad. Y no queremos ofender a nadie, pero queremos realmente mostrar la verdadera cara de Satanás. Satanás pocas veces aparece como un ángel malvado. Normalmente aparece disfrazado, como un amigo o como un obrero cristiano. Así sorprende a la gente desprevenida y la engaña. Y nosotros hoy tenemos la televisión, el internet, que tiene incluso series y todo que llevan adelante las enseñanzas de Lucifer, lo muestran como si fuera malo, pero hace el bien. Es malo, pero hace lo bueno. Y entonces eso te produce una contrariedad, no sé a vos, pero a mí me da una cosa, ¿cómo alguien malo puede hacer algo bueno? Claro, no, porque siempre existe algo bueno en alguien malo y existe algo malo en alguien bueno. O sea, es una mezcla. Entonces vos decís, no, pero el Señor dice que la oscuridad y la luz no pueden habitar juntas. O somos hijos de la luz o somos hijos de las tinieblas. O es negro o es blanco. O es día o es noche. Así lo plantea el Señor. Y uno dice, no, pero eso es fanatismo, eso es fundamentalismo. No, la Biblia no tiene discurso político. La Biblia no tiene discurso político ni filosófico. La Biblia es bien simple. La Biblia es pragmática, va al punto. Ser espiritual es ser realista. Ser espiritual es llamar a las cosas por su nombre. A lo malo decirle malo y a lo bueno, bueno. Porque vivimos en una época, y la Biblia nos adelanta, de que vivimos en el tiempo del fin y nos dice que en esta época lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. ¿Y esos quiénes son? ¿Son los hijos de Dios o los hijos del diablo? Claro, vos sabés la respuesta. ¿Puede Satanás realmente obrar milagros? Apocalipsis 16, versículos 13 al 14. Claro, porque algunos te dicen, vamos a ver el poder de Dios, vamos a ver los milagros. ¿Y fueron sanados con el poder de Dios? ¿Qué dice la Biblia? A ver, Apocalipsis 16, versículos 13 y 14.
Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus demoníacos que hacen señales y van de los reyes a la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla y de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Entonces son espíritus de demonios que hacen señales. Claro que sí. ¿Y a quién engañan? ¿A los reyes de la tierra? Mirá vos. Y si engañan a los reyes de la tierra, ¿pueden engañar también a la gente que no es rey ni reina? Sí, claro que sí. Claro que sí. Pero hay un detalle más. ¿Cuán eficaces son sus milagros? Mateo 24:24. A ver qué dice. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Engañarán, si es posible, aún a los escogidos. El engaño es muy fuerte para el tiempo del fin. Y eso que todavía no nos hemos adentrado, estamos simplemente tocando la superficie nomás. Pero vos tenés que darte cuenta de que muchas personas sirven pensando de que están sirviendo a Dios, pero no lo están haciendo. En Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, porque muchos en aquel día me declararán: Señor, ¿acaso en tu nombre no hicimos milagros? ¿No sanamos a las personas? ¿Y qué les dirá el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Claro, ¿por qué? Porque no obraron por el poder de Dios. Claro, Satanás puede obrar milagros, puede sanar a la gente. Claro, si él causa la enfermedad. Si él causa la enfermedad, ¿cómo no va a poder sanar a las personas? Claro, porque vos decís: no, mirá, yo trabajé en un sanatorio casi 10 años, sé lo que estoy hablando. También soy psicólogo, mi hermano es médico, o sea, mi esposa es enfermera. No es que desconozco, porque vos me decís: no, pues este es un cegado, un religioso, está cegado, no está entendiendo. No, mirá, lo entiendo muy bien, lo entiendo muy bien. Y yo veo de que la palabra de Dios dice que el que sana es el Señor y el que enferma es el diablo. ¿Es blanco o es negro? Y cuando vos te enfermás y vos descuidás tu salud, porque comiste de más, porque tomaste de más, y a veces era un buen alimento, pero abusaste de ese alimento y te enfermaste, ¿Dios te guió a hacer eso? ¿Con qué espíritu estás obrando? Entonces vos fíjate qué interesante todo esto y cómo se va aplicando a todos los aspectos de la vida. Y esto nos muestra que el libro de Apocalipsis no es un libro que nos da miedo, sino que es un libro que va abriendo nuestros ojos para mostrarnos la realidad, porque tenemos miedo a lo desconocido. Y conocer la verdad nos ayuda a enfrentar nuestros temores. En psicología hay métodos, ¿verdad?, para dejar de tener miedo, sobre todo para la fobia, los miedos que hay, ¿no es cierto?, que es la desensibilización sistemática, que es acercar a una persona a su miedo de a poquito para que lo vaya conociendo, para que deje de tenerle miedo y lo vaya manejando. Es una forma simpática de poder manejar los miedos, aunque no le hace ninguna simpatía, ninguna gracia al que lo sufre, ¿no? Pero nosotros estamos haciendo lo mismo ahora. Nos estamos desensibilizando sistemáticamente para dejar de tener miedo al libro de Apocalipsis. ¿Usa Satanás las Escrituras para engañar? Mateo 4:1, versículos 5 y 6. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tus pies en piedra. Y esto hay que aclararlo, ¿no? Porque él usa las Escrituras, las conoce muy bien las Escrituras, ¿sí? Solamente que las tergiversa, las conoce tan bien que las da vuelta para engañar.
Esta es el arma más poderosa que él tiene. Recuerden que vimos que el carácter de él es engañador, o sea, es astuto, como serpiente. Ahora, él citó la Escritura para tentar a Jesús en el desierto. Tentar a Jesús, tentar a Dios. El que dictó la Biblia, el que dio el conocimiento de la Biblia, ahora era tentado por Satanás. No te va a tentar a vos o a mí. Claro, y hay gente que toma la Biblia y la ve, ¿no es cierto?, como si fuera un amuleto, algo místico. Entonces agarra y abre la Biblia, ¿no es cierto?, el Salmo 91, y la pone sobre la mesa o la pone en la cama y dice, así espantamos a los demonios. O camina por toda la casa con la Biblia, ¿no es cierto?, de una esquina a la otra, ahuyentando al diablo, porque el diablo tiene miedo a la Biblia. No le tiene miedo a la Biblia. El diablo la conoce bien a la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia que el diablo le tiene miedo a la Biblia? Esas son ideas humanas, son ideas irracionales, metidas en la cabeza de muchos cristianos, donde lleva a veces a enfrentarse a los demonios y le dice, a veces hay una persona poseída, entonces ponele la Biblia en el pecho, ponele la Biblia en el pecho. ¿Qué le va a hacer la Biblia en el pecho? Nada. No le va a hacer nada, y te lo digo yo porque yo me he enfrentado muchas veces a los demonios, sé de lo que estoy hablando. Sé de lo que estoy hablando. El demonio repite la Biblia. Léale la Biblia, porque si le lee la Biblia. No funciona así. No funciona así. Vos cuando tenés que enfrentar al demonio, vos tenés que estar en comunión con el Espíritu Santo. Tenés que estar en comunión con el Espíritu Santo. Nosotros no usamos amuletos, eso lo hacen del otro lado del alambrado, donde están los hijos del diablo. Ellos son los que usan amuletos. Ellos son los que usan gualichos, cosas, ¿no es cierto?, sogas atadas, todas esas cosas usan. Y existen, claro que existen. Me decía uno, yo no creo en las brujas, pero que las hay, sí, está bien. Claro que hay, porque hay gente que trabaja con Satanás. Los curanderos, los brujos, todos, ¿no es cierto?, no trabajan con Dios. Aunque nombran a Dios, no, pero me hizo una oración. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Acaso el diablo no puede orar? Ahora, ¿a quién odia especialmente Satanás en estos días finales? Apocalipsis 12:17. A ver qué dice. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Claro, los que guardan los mandamientos de Dios tienen el testimonio de Jesucristo. La mujer es la iglesia en la Biblia. No tengo tiempo para explicar todos los versículos que hablan acerca de esto, pero en Efesios 5, después podemos buscar, después lo vamos a ver un poquito más adelante y todo, vamos a citar los versículos bíblicos y todo. Pero vos fijate qué interesante, él hace la guerra no en contra de toda la iglesia, sino contra el resto de la descendencia. Hay un grupo chiquito para el tiempo del fin que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y esto lo vamos a ver después, más adelante, adentrándonos más en el seminario, y vamos a ir viendo todos estos detalles, porque Satanás no hace la guerra contra todos los cristianos. No todos los cristianos están con el Espíritu de Dios. Vos podés estar en una iglesia donde pueden estar con el Espíritu de Dios algunas personas y otras personas no. Por eso el Señor les llama trigo y cizaña. ¿Entendés? Siempre son blanco, negro, día, noche, trigo, cizaña, Espíritu Santo, Espíritu del diablo. ¿Entendés? Y lo explico así, porque es la forma en que tiene la Biblia de explicarlo. No son mis palabras. Y yo no estoy tratando de tergiversar las cosas. Y el que me está viendo sabe muy bien que esto que yo estoy repitiendo de memoria son versículos bíblicos. Ahora, ¿cómo podré estar seguro que Satanás no me engañe? Bueno, vamos a buscar Isaías 8:20, Hechos 17:11. Vamos primero con Isaías 8:20, a ver qué dice. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Muy bien. Entonces, a la ley y al testimonio. La ley son los 10 mandamientos, como habla Santiago, ¿verdad? Y el testimonio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, que después lo vamos a explicar todo eso, después todo tiene una explicación en profecía. Ahora,
Vamos a Hechos 17:11. ¿Qué dice? Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si ellas decían esas cosas. Escudriñando, ¿sí? Recurriendo a las Escrituras, recurriendo a la Biblia. O sea, había que demostrar lo que decía la Biblia. Ahora dice Juan 7:17, ¿qué dice? Era aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si no, hablo por mi propia cuenta. Muy bien, si estoy deseoso de obedecer, llegaré a conocer la doctrina de Dios. Claro, si yo no estoy enseñando la doctrina de Dios, estoy por mi propia cuenta. Quiere decir que el Espíritu de Dios no está conmigo. ¿Cuántos hay así que enseñan conforme a lo que les parece? Yo siento que, a mí me parece que, yo pienso que tenemos que hacer esto. Ah, mirá qué detalle. Si no obedezco y si no estoy deseoso de obedecer la doctrina de Dios, entonces quiere decir que no estoy con Dios. Ahora vamos al 2 Tesalonicenses 2:10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios los envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Debo recibir el amor de la verdad para creer en la verdad, porque si no caigo en el espíritu engañoso. Claro, y ese no es el Espíritu de Dios. Por eso tenemos que ser cuidadosos con lo que creemos. Su decisión, tu decisión, la mía, la tuya, es de vida o muerte con respecto al conocimiento de Dios. Por eso tenemos que comparar cada doctrina, cada cosa que nos dicen, tenemos que compararla con la Biblia. Si no está en la Biblia, si no lo dice la Biblia, te lo estás inventando, ¿no? No, pero eso es lo que creemos en la iglesia. Pero Dios no lo pide, no está acá. ¿Te acordás que hablamos que uno de los libros del juicio va a ser el libro de Jehová? Y el libro de Jehová es ese que tenía en la mano, en la Biblia. Ah, mirá vos qué interesante. Claro, y no. Bueno, entonces yo no lo voy a seguir, no lo voy a hacer. Porque si no está en la Biblia, yo no estoy obligado a seguirlo. Porque así como en un país vos estás obligado a cumplir con la Constitución, con el Código Civil, con las leyes municipales, ¿no es cierto?, las ordenanzas municipales, todo eso, por encima de todas esas leyes humanas está el decálogo de Dios, los 10 mandamientos, está la ley de Dios en la palabra de Dios, y si Dios no lo dice, entonces ¿para qué lo voy a hacer? ¿Cuántas cosas hacemos en nuestra vida que no tienen ningún sentido? Por eso tenemos que ser liberados. Conocerán la verdad, dijo Jesús, y la verdad los hará libres. Semejante a qué animal peligroso es Satanás. 1 Pedro 5:8 y Apocalipsis 12:12. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Claro, se parece a un león rugiente porque tiene poco tiempo. Si condensamos las dos citas bíblicas, tanto la de Apocalipsis como la de Pedro, vemos de que le queda poco tiempo y claro, Satanás se da cuenta que el fin del mundo se acerca. Él conoce las profecías. Él sabe muy bien dónde estamos parados y se deleita que muchas personas no sepan qué es lo que está pasando. Claro, porque cuando vos agarras la Biblia, vos ves y vos entendés de profecías, y yo te estoy hablando a vos que entendés de profecía, y te muestro con la Biblia y te digo, mirá, todo esto acá
Todo esto se cumplió y Satanás lo sabe. Todo esto se cumplió, todo esto. ¿Y sabe qué falta por cumplirse? Esto, este poquito. Claro. Entonces, ¿qué hace? Trata de engañar, porque cuantas más personas engañen, el más personas se lleva a la muerte sin Dios. Y qué tragedia, ¿verdad? Que tan pocas personas quieran seguir a Dios. Qué tragedia que es. Qué triste que es. Porque seguir a Dios es lo más lindo que te puede pasar. Es lo más bonito que hay. ¿Y qué te ofrece el mundo? ¿Qué tanto querés obedecer al diablo? Ponete a ver todo lo que Jesús te ofrece, que es mucho mejor. Y no es para meterse en una religión o ser un fanático, ni nada de eso. No, vos obtenés todo lo lindo de Dios. Todo lo hermoso, todo lo bonito, todo lo que puede sanar tus heridas, sanar tu corazón. Si te equivocaste, si cambiaste, si tenés una nueva oportunidad, no importa lo que hayas hecho, el Señor te puede ayudar. ¿Dónde será colocado finalmente Satanás? ¿Cómo termina este tipo? ¿Cómo termina este ser, este villano tan terrible? ¿Dice la Biblia? Sí, no lo dice una sola vez. A ver, ¿qué dice? Apocalipsis 20:10. El diablo los engañaba y fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados días y noches por los siglos de los siglos. Muy bien, muchas cosas hay para explicar de esa cita, ya vamos a llegar a eso. Pero mirá vos qué interesante, ¿dónde termina Satanás? En el lago de fuego y azufre, o sea, se muere. No, pero el mal y el bien siempre van a existir, nunca va a acabar. Siempre existió el mal y el bien y así se equilibra el universo. Eso hasta te lo enseña la ciencia, ¿verdad? Y no, la Biblia dice que el diablo tiene fecha de vencimiento, tiene fecha de caducidad, se muere, no es inmortal. La Biblia nunca ha dicho que el diablo es inmortal. Y eso no lo tenemos que sacar de la cabeza. Pensar que el diablo es inmortal. No es inmortal. Vive más que nosotros, sí, porque es así, vive más que nosotros. Pero el diablo no va a esperar Dios no va a esperar de que el diablo se muera de viejo. Dios lo va a justiciar al diablo y tiene fecha para su muerte. Vos y yo no la conocemos, pero el Señor sí. Sí, Él sabe. Ahora, está bueno entender de que este ser va a tener su castigo y va a tener su fin. ¿Qué hará el fuego con él y con sus ángeles? A ver qué dice la Biblia. Vamos a ver Ezequiel 28:18. Hebreos 14 y Ezequiel 28:19. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Muy bien, fíjense, los convertirán en ceniza, serán destruidos por Jesús y para siempre dejará de ser. Entonces está bien claro esto. Y es más, viste que yo te mostraba hoy, te hacía con los 3 dedos, cuántos ángeles eran, cuánto tenía Satanás y cuánto tenía Jesús. Bueno, la cosa es así. Jesús lo vence a Satanás y a todos sus ángeles él solo. Él no necesita de sus ángeles para vencerlo. Y la Biblia así lo dice. Dice que Jesús es el encargado de ponerle fin a la existencia de Satanás y sus ángeles. Y si te da pena eso, no te tiene que dar pena, discúlpame. No te tiene que dar pena, por ser responsable que tu papá se muera, que la gente se enferme. ¿Cómo te va a dar pena? Si es la mayor justicia del universo. Él es el causante de todo el dolor.
claro, sí, es culpa nuestra también por no enseñar la verdad. Es culpa nuestra también por no hacerle caso a lo que Dios dice. Pero el diablo es el primer responsable del dolor y el sufrimiento. Disculpa que me emocioné, pero es la verdad. ¿Cómo vas a defender al diablo? ¿Cómo te vas a poner de su lado? ¿Cómo vas a buscar lo malo? ¿Por qué no hacer el bien? ¿Por qué no buscar la luz del Señor, que es mejor? Fíjate lo que dice esta pregunta. ¿Cómo podemos vencer al diablo? Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por la sangre del Cordero podemos vencer, por el sacrificio de Jesús, por la palabra de nuestro testimonio, que es la palabra de Dios obrando en tu vida y en la mía, a través de la guía del Espíritu Santo, estando dispuestos a morir antes que desobedecer a sabiendas a Dios, porque te estás jugando la vida. ¿Por qué predicar estas cosas? ¿Por qué enseñar estas cosas? ¿Por qué no hablamos del amor de Dios? Pero escuchame, estamos hablando del amor de Dios. Cuando enseñamos de profecía y mostramos quién es el diablo, estamos tratando de sacarle la venda de los ojos a las personas para que vean de que si no, se están yendo hacia la muerte con una sonrisa pensando de que están bien, pero no están bien. Y eso es tristísimo. ¿Cuántos niños? ¿Cuánta gente? Por eso tenemos que enseñar la verdad. Por eso tenemos que enseñar lo que dice la Biblia, dejando a un lado el interés personal, pensando en el dinero, no es lo que voy a tener. Me pongo una iglesia para ganar plata, para no tener que trabajar. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Robar con la fe de la gente. ¡Qué vergüenza! Puesto que Jesús te ama, fíjate la pregunta, y murió por vos, ¿qué te propones hacer? ¿Pedir a Jesús que gobierna tu vida? Yo sí. Yo sí. ¿Dar testimonios a otros de su amor? Yo sí. ¿Considerar que su aceptación de Jesús es un asunto de vida o muerte? Yo sí. ¿Y vos qué vas a hacer? Por eso te ruego que veas lo que Dios dice. No para andar peleando con la gente o discutiendo por la Biblia. La Biblia no se discute. ¿Vos obedecés a Dios o no lo obedeces? Tenés que andar peleando. Si alguien te busca pelea por la Biblia, no, querido. Si querés, nos sentamos juntos y estudiamos juntos la Biblia. Le pedimos al Espíritu Santo y Él nos enseña. Pero ¿sabes qué? En el mundo hay mucho dolor. Y tiene que acabar. ¿Y sabes cuál es la buena noticia que dice el libro de Apocalipsis? Que pronto se va a acabar. Qué lindo. Qué lindo. Te invito a orar. Vamos a orar. Querido Padre, estás en el cielo, Señor, te pido ahora en este momento que tú nos bendigas para que podamos ser convencidos por tu palabra, por tu amor, para ver que en el libro de Apocalipsis se nos presenta un Jesús que vence el mal, que vence al diablo y que deja de existir el dolor, el sufrimiento, la muerte por intervención de Jesús. Anhelamos ver ese día y queremos rogarte que nos ayudes para poder aceptar esa verdad. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús.